¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esta serie de Patrimonio Peninsular en el número 41. Elías, ¿qué te parece lo que ha sido este recorrido que hemos tenido a lo largo pues, de los últimos tiempos? No, pues súper bien. La verdad es que creo que ha sido muy enriquecedor. Esperamos que para todos ustedes que están viendo este video igual, creo que se trata de poder llevar conversaciones mucho más humanas, reales, futuristas, que nos ayuden a formar un México y una península de Yucatán diferente, con mucha más conciencia. Y para eso nos visita por tercera vez en el podcast Montserrat. Estamos aquí encantados de recibirte en persona, ya aquí en las oficinas de Gensler, y pues encantados de platicar contigo otra vez, Monse. Muchas gracias por esta invitación. Contenta de estar otra vez acá en esta mi ex casa, entonces también muy contenta físicamente de estar aquí y de tener esta conversación. Sí, esperamos que esta conversación sea solo motivo de buenos recuerdos, pero sobre todo lo que se construyó y lo que está por venir. En este 2026, que para ti lo hemos mencionado en la ocasión anterior, es parte del inicio de un gran proyecto, me parece, donde habrá cosas, y ya sé que no puedo decir mucho todavía. Ahorita ya podemos decir más. Perfecto. Bueno, Sí, pues bueno. cuéntanos un poco Chismecito. antes de empezar la conversación de lo que son las tendencias para este año, porque nos quedamos hace unas semanas platicando de lo que viene, digamos, en la industria respecto al uso de los materiales, pero a propósito de eso, cuéntanos un poquito más de tu proyecto. Ok, a ver, nuestro proyecto, somos mi socia y yo, ¿no? Alejandra Herposo y yo, y parte de lo que vimos o vemos en una necesidad en el mercado es de esta especialización, de ver los productos y la especificación como desde una parte mucho más técnica. Lo he comentado en anteriores ocasiones que México diseña estéticamente precioso, pero en la parte técnica como que de repente lo podemos hacer mejor. Y entonces salimos al mercado con una plataforma de especificación que se llama Material Spec, ¿no? Okay. Y Material Spec entonces se complementa en la parte digital y en la parte física. Empezamos con una materioteca que en este momento está en construcción, entonces por eso ya podemos hablar de ella. En la calle Insurgentes, muy cerca, a una cuadra del World Trade Center. Empezamos aquí en la realidad porque mi socio y yo estamos aquí, ¿no? De ahí es parte del crecimiento, queremos irnos a otras ciudades, viendo la data veremos hacia dónde crecer, ¿no? Pero esto se complementa entonces con la parte digital. Y en esta parte digital, más allá de hablar de lo estético, hablamos de qué pasa con los espesores de los materiales, cuáles son los años de garantías, ¿no? Si pudiéramos comparar en precios, en signo de precios, por ejemplo, pues este producto será un 1 o un 5, ¿no? También como para ser mucho más sensibles de qué pasa en el mercado allá afuera, ¿no? Y entonces buscar a estos aliados, que son las marcas y los proveedores, que son quienes nos ayudan a ejecutar los proyectos, ¿no? Entonces, muy emocionada, creemos que ya saldrá entre finales de febrero, principios de marzo, ahorita ya cargando todos los materiales, y muy emocionada porque parte de lo que hemos visto es en esta como tendencia muy enfocado a todos estos proyectos de hotelería, de hospitalidad, de restaurantes, aeropuertos, ¿no? Centros comerciales, son estos proyectos que sí necesitan, o sea, que leamos la ficha técnica, ¿no? Más allá de la parte estética. Entonces, muy emocionada. Pues si el destino es el sureste. Eso estaba pensando totalmente, o sea, porque justamente creo que allá es mucho lo que pasa, ¿no? Muchas veces se van por lo más barato, se van por lo, o sea, ¿sabes qué pasa mucho allá? Que te venden mucho como que los acabados, pero digámosle que lo de adentro, me ha tocado ver cada cosa espantosa. Entonces creo que sí hay mucho mercado allá como para preocuparse realmente por los materiales que utilizamos en la construcción y no por poner cualquier cosa, Monse. Claro, a ver, y es que de repente se nos olvida que los costos operativos, ¿no? O sea, más allá de la inversión inicial, sino todo lo que tiene que ver con temas de operación. Sí. Si yo, vamos a ponerlo en grifería, por ejemplo, porque es muy fácil medirlo, porque en grifería existen marcas que pueden, o sea, en tema de precio inicial, puede ser mucho más económico, no forzosamente, pero de repente sí lo podemos llegar a encontrar, pero que no tienen garantía, Claro. o tienen una garantía de un año. Claro. Versus otras marcas que quizás son 20%, ¿no? Con un precio 20% más alto, pero con una garantía de 7 años. Claro. Cuando estás pensando en el costo operativo, de cuánto te cuesta tener una habitación cerrada, porque no sirve monomano, ¿no? Empiezas entonces a entender qué está pasando
y hacer estas preguntas más allá de si me gusta o si no me gusta, ¿no? Que decías monomando, si tiene manos o no, ¿no? Más allá de la parte estética, esto me funciona o no me funciona, ¿no? En tendencia de repente empezamos a ver todos en restaurantes y hotelería de grifería negra. Ok. Es preciosa. En Ciudad de México el agua es súper pesada, entonces se mancha de blanco todo el tiempo, es súper saliente. Entonces en Ciudad de México es muy complicado ese acabado. Lo que hicieron las marcas entonces fue poner otro tipo de acabado que no fuera el acero inoxidable pulido o el cepillado, sino empezar a ponerlo más hacia los titanios, más hacia los negros. Entonces también es leer lo que está pasando en el mercado, ¿no? Leer lo que está pasando en la operación y entonces también comunicarlo con las marcas, que es parte también de lo que estamos proponiendo, el también dar esta data de qué es lo que nosotros estamos viendo y estamos como viendo de tendencia en acabados y formas y demás, ¿no? Entonces, interesante. Bueno, y además también decir que me parece que tienen ustedes un desafío y una gran oportunidad, sin sonar a cliché, porque como decía Elías, tú cuando vas como usuario a un hotel, a una marca de lujo y ves que lo que hay no refleja tal vez esa marca o lujo, sabes que está en la especificación de los materiales y desde luego que también hasta como usuario final. Es decir, si tú adquieres una propiedad, pues está siendo parte de tu patrimonio. Claro. Entonces es muy importante, digamos, tomarlo y desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú el avance real que hay a través de los materiales de la sustentabilidad? A ver, en sustentabilidad yo creo que lo dividiría en categorías de acabados, ¿no? Creo que quien empezó desde hace muchísimo tiempo, yo hablo muchísimo tiempo, cerca de hace 20 años, a ver los temas yo creo que fue la primera vez que escuché no solo la palabra de circularidad, sino como concepto la circularidad con las alfombras, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezarte a hacer las preguntas de, oye, es que fíjate que con el backing, particularmente, por ejemplo, con las modulares como esta, ¿qué pasa con el backing, con la parte de abajo, con el pelo que estoy viendo y con el hilo que estoy viendo? No todo lo puedo meter al mismo proceso de circularidad, porque los materiales como tal no son circulares de la misma manera, ¿no? Entonces los tengo que separar, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo que dar una garantía de 10 años, claro. 7 años, ¿no? Entonces, creo que ahí fue cuando yo empecé también a darme cuenta de estos retos que también hay más allá de, pues, ponlo, ¿no? Así es. Claro. Hazlo polvo y vuelve otra cosa, ¿no? Que de repente pareciera que la circularidad es eso, Es eso. ¿no? O derrítenlo y vuelven otra cosa. Claro. Y entonces empezar a entender que un acabado tiene muchos componentes. Y entonces, ¿cómo puedes hacer que los componentes se puedan volver circulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vidrio es súper circular, pero cuando empiezas a leer la parte técnica que empiezas a acercar con las fábricas, es que no lo hacían solo porque fuera circular. Un vidrio no puede tener más del 30% de material de segundo, o sea, de segundo, tercero, lo que sea. El 70% sí tiene que venir de las arenas como tal, ¿no? Entonces empiezas a entender por qué es importante cuando desmantelamos el edificio separar el vidrio, porque eso ya lo hacían desde antes, ¿no? O sea, no ocupas tanto gas, ¿no? O sea, hay otras cosas atrás de darle la vuelta a los propios materiales. En cerámica yo creo que es la más difícil, ¿no? Y no tanto porque no tengan el reto, ellos lo saben, o sea, creo que todas las ceramistas internacionales y nacionales sabemos que tenemos un reto, y es que si bien viene de materiales orgánicos, como son las arcillas, en el momento de hornearlo, funciona muy similar a hacer galletas, ¿no? Más sofisticado el horno, pero por ahí va. Pensemos que el acabado que nosotros vemos es como un glaseado. Quitar ese glaseado es lo que cuesta. Claro. Entonces, creo que internacionalmente estamos teniendo ese reto y lo vemos en el mercado. Textiles van muy bien, ¿no? Estamos encontrando fibras naturales que terminan, pensemos en la lana, por ejemplo, que siempre ha estado con nosotros. Pero entonces, ¿cómo haces que la lana funcione económicamente, ¿no? Y entonces ahí los retos están siendo, ok, ¿qué hacemos con los animales? Pero ¿cómo tendríamos que recuperarlo? Entonces, creo que todos van en esta línea. Hay algunos que van más avanzados que otros, pero lo que en este momento me da gusto es, hay varias regulaciones en México, particularmente en electricidad y en todo lo que tenga que ver con agua, ¿no? Grifería, etcétera, regaderas y demás, que México lo está regulando bastante. A veces, diré que un poco proteccionista a veces, ¿no? Que también lo entiendo. Y ¿En qué sentido?
Los certificados que se le piden a las marcas internacionales versus las nacionales no forzosamente son las mismas, ok, pero a ambos se le están pidiendo cosas, ¿no? A ok, ambos se le están pidiendo litros por segundo, a ambos se le están ok, pidiendo, por ejemplo, no podemos tener unas regaderas que sean muy grandes porque las tenemos que certificar. El certificado solamente dura un año, tiene un ok, costo este certificado, ¿no? Entonces, como que están haciendo que sí volteemos a ver lo que estamos poniendo y claro, qué está pasando con nuestros consumos, ¿no? claro, Entonces, creo que todos vamos hacia allá, creo que cada vez lo estamos entendiendo mejor y creo que también ya está permeando a productos que ya no forzosamente son estos high-end. Porque claro. creo que empezamos desde arriba Sí, y ahorita lo que ha estado pasando es que ha estado permeando a productos. Ahorita ya creo que vamos en los del medio. sí, Esperemos que ya lleguen a los productos que puedes encontrar de repente en una tienda y que tienen precios como mucho más O competitivos. sea, en una forma de democratización. Sí. ¿y qué papel tiene ahí, Monse, el tema del reciclaje y de cómo no lo hacemos en México? O sea, en México no se recicla, no sabemos a dónde va nuestra basura. ¿Qué papel juega eso? Porque la verdad a mí me toca, a mí odio hablar de esto, pero es un tema súper importante que en Yucatán, cuando se hacen construcciones, todo el escombro, y te lo digo porque ahí tienen su casa, cerca de donde yo vivo, las construcciones, hace cuenta, no sé, están construyendo un edificio aquí, al lado hay un terreno baldío, todo el escombro lo tiran al lado, y cuando van a construir al lado, ese escombro lo recogen, y el que están construyendo ahí lo tiran en otro lado. Entonces, no hay una cultura de decir, ok, ¿qué hago con este escombro? ¿A dónde lo llevo? ¿Cómo lo convierto? ¿Qué papel juega eso? Bueno, no hay cultura ni ejércitos de inspectores, ¿no? Ajá, o sea, más bien lo que te diría es, creo que ahí nos hace falta más regulación Sí. y ponernos mucho más estrictos. Ahora, también las concreteras vieron esta necesidad. Y también las concreteras, ahorita ya hay algunos productos de concreto Claro. y de cementos, o sea, como dentro de la mezcla, que están poniendo materia que va de segundo o tercer uso. Es complicado porque entonces ahí hay resistencia que cambia, Sí, ¿no? Hay sí. un tema técnico que tendré que estudiar más para dar mejor la respuesta, pero sí ya existen los productos, ¿no? Ok. A ver, si bien no es eficiente, a ver, en Ciudad de México acabamos de empezar hace 20 días, ¿no? A separar la basura. Ah, no Nos está costando sabía, mucho no trabajo. sabía, me Sí, imagino. o sea, ahorita además ya tenemos días de orgánico, inorgánico y demás, y creo que todo Ah, el mundo es un la estamos caos. pasando difícil. Sí, Pero, independientemente de la escala presidencial y del día a día, claro, creo que tendríamos que hacerlo de manera mucho más regulada, ¿no? totalmente. Porque además, o sea, creo que también nos tendríamos que volver en esta cosa más consciente también de la reutilización de los espacios y de los edificios. Cuando empiezas a entender que si el material sirve y funciona, no es necesario desecharlo por estética, Exacto. ¿sabes? Creo que hay un tema de conciencia que también tendríamos que como equilibrar un poquito más si lo podamos hacer mejor, Totalmente. ¿no? Creo que no estamos a pasos lentos, creo que ahí vamos, Sí. ¿no? Pero independientemente de cómo tiremos la basura, ¿no? Y la realidad es que el trabajo de los basureros en general, hablar de Ciudad de México porque no he estado afuera en otros basureros, he estado en la Ciudad de México, el trabajo de quienes separan la basura en el mismo, desde el mismo Sí. autobús, desde el mismo camión, Sí, lo hacen de manera, diré eficiente, pero al mismo tiempo a veces como diría yo, un poco peligrosa sí, porque no sabemos cómo desechar una jeringa. totalmente. ¿no? O sea, deja tus cosas más sofisticadas. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, por eso creo que en el día a día ahí vamos, ¿no? O sea, México apenas empieza y creo que por ahí empezaremos todos a hacerlo porque sabemos que es lo correcto. Ujú, Creo que en la construcción deberíamos de ponernos mucho más exigentes para totalmente. utilizar los espacios, para utilizar las estructuras, ¿no? Y para entender que estos materiales pueden tener una segunda vida, ¿no? O sea, los textiles lo pueden tener, las alfombras lo pueden tener. Solamente creo que los materiales eléctricos, ¿no? O sea, Claro. quitándole el cable de cobre, que además ahorita está carísimo, Sí, y que siempre es un tema en las obras. Más allá de quitar el cable, ¿qué poder hacer con los elementos electrónicos? Creo que hay una oportunidad y creo que esto es global, porque no solo es en México, sí, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que no o sea, sí nos falta regulación, no lo hacemos tan mal, ¿no? Y lo más importante es que creo que sabemos que lo necesitamos, sí, ¿no? Creo que como medio lo estamos viendo, que además económicamente nos funciona, sí, ¿no? O sea, porque hay quien te puede comprar el vidrio, Sí. hay quien te puede comprar el concreto, hay quien, o sea, cuando ya ves Sí. que no solo es todo ponerlo en bolsas, casi que bolsas negras son Y comparables y tal, sino cuando ves que
puedes obtener un beneficio de eso, Sí, ¿no? Creo que ahí es donde está el área de oportunidad. totalmente. Saber quién te lo puede comprar, ¿no? Totalmente. Y en dónde lo puedes vender. Sí. Bueno, y ahí sabemos que muchos edificios, por ejemplo, en los últimos 10, 20 años, que aquí en Avenida Reforma se tuvo que, o sea, entraban empresas tal vez no tan especializadas, con un conocimiento internacional, pero es un negocio, o sea, como que el cobro es por camiones que salen de tu obra, donde hay demolición, y desde luego que ellos saben, ¿no? Que llega, se compra y se vende, pero me parece que más allá de ese gran esfuerzo que debiera existir, también hay otro tema que me parece muy importante que se debe tener en cuenta, es lo que no tiras, o sea, lo que no tiras y regeneras, o sea, qué puedes tomar y qué no puedes tomar. Y platicábamos en otro episodio recientemente del tema del reciclaje, pero o la reconversión de espacios. ¿Cómo ves tú el poder llevar el confort que también nos decían a espacios antiguos a través de la especificación de materiales? A ver, de hecho, en la plataforma lo vimos o lo estamos viendo como una necesidad en parte de esta reconversión, porque mucho de lo que tienes en la reconversión tienes que cuidar muchísimo tu estructura, ¿no? O si vas a reestructurar o no vas a reestructurar, el peso que le vas a poner, el peso vivo, el peso muerto y demás, ¿no? Sería cuando empiezas a entender Claro, sobre qué lo vas a reconstruir. claro. Y entonces entenderlo mejor, ¿no? En la plataforma, por ejemplo, parte de lo que empezamos a hacer hay muchos productos ultra ligeros con los que puedes construir o puedes recubrir, ¿no? Y entonces lo empiezas a entender desde ahí. Parte de ahí tenemos diferentes como filtros, ya llamaré. Hay un tema de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, estos productos que ya sabemos que están certificados, etcétera, etcétera, por si tu proyecto lo requiere, ¿no? Y mucho hacia eso, hacia la reconversión, y porque hay una necesidad y hay un nicho al mercado que lo estamos viendo, Claro, estos productos son tan ligeros. Entonces, de repente vemos paneles de aluminio, claro. ¿no? Que pueden funcionar como muros o como Sí. recubrimientos. ¿Qué está pasando con los papeles tapices? Y Mm. muchos conceptos que históricamente, de repente, para los que somos por ahí de los 80, ¿no? Que de repente lo veíamos en casa de la abuela, entonces para muchos el papel tapiz es como, ¿no? Como Y ahora que, está ya súper súper sofisticado, de ¿no? moda, ¿no? sí. Y entonces ahora ya puedes ver que hay papel tapiz de PVC, pero con 3D, pero con Sí. textura, que aguanta la humedad, si no, si puede estar en la regadera o Desde no. luego que más estético, ¿no? Sí, Un poquito claro. más. Sí, totalmente. Ya no es el de las flores, ya sabes, el típico, pero entonces ahora hemos encontrado esta otra manera. Y también es una manera de nosotros de poner un reflector a esta necesidad que existe en el mercado, de en la reconversión hacerlo de manera correcta y que no todo deben de ser metal, productos pesados. Claro, Puedes tener un producto como un papel tapiz en una regadera. Puede ser cualquier papel tapiz, no, tiene que ser que aguante el agua, ¿no? claro, Pero entonces también saber que esto existe claro. y que esto funciona para justo este tipo de proyectos. Porque justo parte de lo que hemos visto, como que de repente hablaba con una propietaria de un edificio que justo quiere hacer la reconversión. Y lo primero que me dijo es, quiero cambiar la fachada. Y me dije, no quieres. O sea, como, Ajá, ¿no? Y dije, no quieres cambiar tu fachada. Tienes un edificio de 14 pisos, ¿no? Sobre insurgentes. Es un edificio de los 60. Entiendo lo que me dices y Claro. por qué viene esta necesidad, pero es que lo que tú estás buscando no es tu cliente, Ok, ¿no? O sea, ese cliente que tú tenías ya no va a ser tu cliente porque tu entrepiso ya no le da al aire acondicionado. O sea, es algo súper sencillo, ¿no? O sea, ahora su reconversión en este caso fue, ok, tienes que migrar a volverte otra cosa. Empezamos a ver opciones, ¿no? Entonces, ser un edificio corporativo de los 60, ahorita más bien va a ser un usos mixtos, que ya tenía permiso de usos mixtos, ¿no? Entonces va a ser una parte en la que se puede habitar un poco más de tiempo, una parte de coworking, y sí la otra parte de oficinas, porque sí hay a quien le funciona el tipo de oficinas que este edificio tiene. Claro. Pero entonces la opción no es cambiar tu fachada. La opción es, ¿sabes? Hay películas que pueden ayudar con el tema del sol, ¿no? Es que quiero un vidrio doble. No quieres. Y además la estructura que tienes, no lo va a poder cargar, Sí. ¿no? Entonces empezar a conocer opciones en el mercado
que te ayuden justo a la misma reconversión. Sí, claro, no todo es el Hotel Umbral, que fue convento de las capuchinas, donde estuvimos hace poco tiempo, y que luego fue el primer corporativo, ¿no? Dicen sus inversionistas del centro en la Ciudad de México, y ahora es hotel, ¿no? Boutique. A ver, y también esto me encanta, porque también lo que terminas entendiendo es que el sistema constructivo de estos primeros acabados que estás poniendo, que mucho se ha hablado, con Julieta he tenido grandes conversaciones de esto, de cómo deben de ser los edificios si piensas que van a durar 100 años, ¿no? O más de 100 años. Aquí tenemos edificios de mucho más de 100 años. Claro. Y que en algún momento fueron palacio y después terminan siendo banco y Sí. entonces corporativo y después terminan siendo hotel. Si ya sabemos que el costo de la tierra, ¿no? Ha crecido, que ya esto es en todos lados, Sí. ¿no? Si ya sabemos que la construcción ha sido compleja por muchas cosas, ¿qué pasa si empezamos a pensar en los edificios como lugares que van a estar en constante cambio? ¿Cómo tendríamos cuál es el sistema constructivo? ¿Cómo Claro. tendría que ser la fachada? Claro. ¿No? Cuántas escaleras tendríamos que tener, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces ahí también entra la especificación, ¿no? O sea, parte de lo que hemos visto como tendencia, habíamos visto desde hace mucho se construye con madera. México no ha adoptado, sobre todo la parte centro y sureste, no ha adoptado mucho la construcción en madera, pero hoy ya tenemos la tecnología para construir hasta 16 pisos Wow. con madera. No sabía. ¿No? Exacto. Y es que lleva en México hace como 5 años, Sí. Ha tenido más impulso quizá los últimos 3, pero también es entender para qué quiero la madera. Claro. O sea, si quiero hacer un edificio de 20 y tantos pisos, pues no, esto no es. Claro. Pero un edificio corporativo sí, un edificio residencial sí, un usos mixtos sí, de menos de esta cantidad Claro. de pisos. Y eso también entonces involucra los acabados interiores, pero qué pasa con los vidrios. Y eso también es la especificación. Es entender de dónde vienen los retos, Claro. ¿sabes? Como también para tener esta parte diferenciada. Sí. Aún, o sea, desde la estructura. Es que creo que requiere mucha conciencia, es lo que hemos venido platicando, requiere mucha conciencia porque yo creo que bueno, hablando de mi experiencia y de lo que yo veo en la península de Yucatán, de verdad, y sobre todo de por ahí del 2017, 18, 19, 20, 21, como que parecía así de que pues, él es desarrollador, él es desarrollador, él es desarrollador, pues yo también puedo ser desarrollador. Y voy a hacer mi edificio de 4 pisos, 30 y tantos departamentos. Es así como que, brother, en tu vida has construido un castillo de la playa, ya sabes. ¿Cómo te vas a poner a hacer un edificio, no? Y justamente, o sea, y piensan en el negocio, piensan en hacer dinero, ¿no? Cuando nada que ver, o sea, estás haciendo un patrimonio, o sea, estás haciendo algo que justamente, como dices, puede durar 100 años, ¿no? Y vas a ciudades como Nueva York, que los edificios, o París, que tienen 300 años, 500 años los edificios, y ahí siguen, ¿no? O sea, fueron una fábrica de máquinas de coser y hoy vive gente allá adentro, ¿no? Y abajo es una tiendita, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú como desarrollador tener esta conciencia, esta visión? Pues yo creo que escuchando a gente como tú, Monse, ¿no? Oye, y es que es muy joven Elías, ¿no? Pero es como los doctores que entraron aquí en otros ciclos, en otros picos de la construcción y de las obras hasta ser desarrolladores, ¿no? A ver, es que, y entiendo desde dónde, o sea, en el punto de vista económico lo entiendo perfecto, pero creo que también es entender que estos productos son para personas. Sí, exacto. Creo que si nos entendemos como sociedad, como personas, ¿no? Esta frase maravillosa de nosotros construimos edificios, ¿no? Y después los edificios, como que nosotros moldemos edificios y los edificios nos moldean de regreso. Es entender en esta conversación que tenemos entre edificio, ciudad, interior, ¿no? Claro. Si lo pudiéramos entender con mayor claridad, entonces podríamos hacer proyectos y productos, ¿no? Porque entiendo que es un producto mucho más eficiente. Claro. Y pasa en el mundo residencial, pero también pasa, por ejemplo, en el mundo de la hotelería. Claro. Un amigo me marcó hace 2 días, ¿no? Dice, ¿cómo calculo los metros cuadrados de mis amenidades en un hotel? Y entendí de dónde venía la pregunta, porque no había diseñado hotelerías. Una persona muy buena haciendo diseño, que no había diseñado hotelería, diseñó otras cosas con mucho éxito,
pero entiendo de dónde viene. Claro. Es que nos quiere una tablita. Sí, sí, ¿No? claro. O sea, hay que entender el producto, hay que entender, más, tienes claro a qué mercado vas, quién es tu cliente, ¿sabes? Ideal. Target, ¿no? Sí. Y se me quedó viendo como, yo no, pero creo que alguien sí. Muy bien, Pues, vamos a sentarnos con con esa él. persona, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también entender, o sea, hasta entender en la hotelería, Claro. cuál es tu producto y cuál es tu objetivo, geográficamente en dónde vas a estar, cómo se mueve ahí la gente, porque no se mueve igual en la Riviera Nayarita, ¿no? Que en Mérida, o sea, que Sí. en Los Cabos. Sí, no hay que La ver. gente se mueve muy diferente Sí. y también vacacionamos muy diferente en Sí. cada uno de estos espacios. Entonces, creo que más bien la importancia es cuando sabes que no sabes, es Claro, muy fácil pedir ayuda. claro. Y entonces, desde ahí creo que para mí, desde ahí viene la canción. Total. Cuando me dicen, como sabes mucho, y no, sé a quién preguntarle. ¿No? Ah. Como, y creo que también hay un valor en esto, en entender que si no sabes está bien, Sí. ¿no? Pero que hay muchos que estamos alrededor que con mucho gusto podemos ayudar en lo que se necesite, ¿no? Oye, Monse, un poco aquí tratando de darle un cierre a esta conversación que habíamos dicho, y habrá una próxima, pero creo que sí, ya cuando empiece tu proyecto y regrese Elías, Sí. o cuando nos lleve allá a Mérida, ¿verdad? Creo que podríamos, ¿qué podríamos ir concluyendo de lo que serían esta llegada de tendencias? Que me parece que hoy el fenómeno global o regional, ahora como le llaman, nos está llevando a tratar de recibir en México todo esto que se ve globalmente en términos de innovación. ¿Cuáles serían, y sé que es un gran esfuerzo de síntesis, pero cuáles serían esas tres tendencias que ves que se están incorporando a, digamos, a las obras a través de la especificación de materiales? Uno es entender los costos de operación, ¿no? No es lo mismo especificar para residencial, para hospitality o para proyectos más grandes, ¿no? Proyectos de salud o proyectos de aeropuertos que son un nivel más arriba de especificación. Sí. Creo que es importante entenderlo, insisto, en este costo de operación, y también los costos de la propia circularidad de los materiales, ¿no? Creo que cuando entendemos cómo queremos habitar el espacio, que nosotros estaremos en el centro de este espacio, y entonces, por lo tanto, ¿qué necesitamos? Cambia mucho el cómo vemos los acabados, los materiales, sistemas constructivos y todo lo que implica construir un espacio, ¿no? Entonces, creo que sería eso. Sería entender que si bien el desarrollo no se va a frenar y que está bien que haya desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera más responsable sin romantizarlo de Sí, cosas sí, absurdas sí, de sí. pon un baño en vez de tres? No, eso no va a pasar. O sea, si uno necesita 3 baños, necesita 3 baños. Claro. ¿No? Pero entonces, ¿cómo lo puedo hacer con menos litros por segundo? ¿Cómo puedo hacer acabados más responsables? ¿Cómo puedo entender que si esto lo cambio cada 7 años, estoy generando menos basura? ¿No? O sea, o si este piso, si va a ser un espacio polivalente, pues entonces hay que pensar en la acústica, porque entonces igual aquí tengo mucha gente, ¿no? Entonces, empezar a entender los acabados como lugares que sí van a tener un cambio. Un hotel te va a pedir un cambio a los 7 años y luego como a los 12, ¿no? Y que está bien. Pero entonces, si diseñamos a 7 años, Claro. en los acabados diseñaremos diferente. Claro. Y la estructura la diseñaremos diferente si pensamos que ese hotel igual y después en 100 años se vuelve un corporativo, Claro. ¿no? Entonces, quizás son 2 maneras de ver los espacios. La estructura, ¿no? Y los huesos de un lado para que sepamos que va a durar muchísimo. En el caso de los hoteles, pensando que sí se van a necesitar modelar, porque sabemos que también eso en este mundo y el mercado lo necesita. Eso así. Y desde los 2 lados poderlo hacer de manera responsable. ¿Qué te parece este viaje exploratorio? Pues todo un mundo, increíble, ¿no, Elías? increíble, pero creo que sí hay un hilo rector que habla mucho de la conciencia, de la educación y de que tiene que ser un trabajo en conjunto, que no puede ser una persona sola que diga yo tengo la visión y yo lo veo todo. No, o sea, La colaboración es la colaboración entre el gobierno, entre el sector privado, entre los inversionistas, entre los desarrolladores, entre los que habitan. Todos los mexicanos tenemos que ser parte del futuro y tenemos que formar este futuro ayudándonos a pensar en lo que viene para adelante y no solo pensar en el presente y en
pues en la gratificación instantánea, ¿no? Eso me quedo claro. Sí, yo creo que Monse, te insisto, estaremos invitados mutuamente a seguirnos encontrando porque esta industria necesita tanto, esta industria se transforma tanto y me parece que siempre se requiere que estas conversaciones que buscan culturizar a la industria y al desarrollo en diferentes regiones como lo es Yucatán y Quintana Roo lo merece. Lo merece el esfuerzo, lo merece el tiempo y la conversación. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y ser parte de este round, ¿verdad? De este maratón que nos aventamos en esta serie de episodios. Insisto, creo que tu proyecto va a tener mucho éxito porque Muchísimo. pienso que lo merece y además no lo dijiste, pero está hecho a todos los ámbitos, a la educación, a la industria y desde luego a las marcas que mucho lo necesitan. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Sí. ¿Dónde pueden seguir tu proyecto nuevo? Material Spec. En este momento la página está en construcción, pero TikTok, Instagram, LinkedIn, ya existe Material Spec. Perfecto. En redes estaremos teniendo más información. A partir de febrero, de finales de febrero, ya estará listo. Pues ahí lo tienen. Sigan a Material Spec en todas sus redes sociales. Sigan a Claudia, síganme a mí. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo aquí abajito y nos vemos en la próxima semana en otro episodio más de Patrimonio Peninsular. Muchas gracias. Hasta la próxima.